1, la FM de Devoto. Si es la primera vez que vos nos escuchás, como pasa con nuestra audiencia, esta administración del AFCA está limpiando el dial, así que hay mucha gente que se va incorporando oyentes. A lo mejor estás en el Uruguay, en el conurbano, estás cerca de la Plaza de Mayo o en Lomas de Zamora, cerca de la estación, y nos estás escuchando por la antena. Te cuento que esta es FM 90.1, la 90 de Devoto, la radio emblema de Villa Devoto. Pioneros en la radiodifusión en frecuencia modulada. Fue la segunda radio en la República Argentina que transmitió en frecuencia modulada y la primera en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por acá pasaron muchos programas de la 2x4, hicieron su ensayo acá. Y bueno, este programa se llama Silogismo Contrafáctico. Proponemos una mirada contrahegemónica, una comunicación alternativa. Esta radio está pensada como un medio alternativo de comunicación para darle la voz a los que no tienen voz, para que la gente pueda tener un punto de vista distinto, que pueda enriquecer la mirada sobre la realidad. En este momento el programa se llama Silogismo Contrafáctico, es un programa básicamente de economía, pero también estamos hablando de política, porque la economía y la política tienen un maridaje muy particular. En el caso de hoy, ruego que te presentes. Tenemos un invitado muy especial, Raúl Isman. Comentá el nombre de tu página, que está enfocada básicamente a política internacional. Y te parece, te propongo un tema, te presentás tu página y después seguimos con el tema. El tema, Siria acaba de bombardear con 20 misiles el sur de Líbano. Así que te propongo más o menos... ¿Líbano o Israel? Sur del Líbano. Fresquito. Pero te cuento... Tropas que yo hoy no pude informarme. ¿Tropas de acantonadas de quién? Porque Hezbollah, que es aliado del presidente Bashar al-Assad, es parte del gobierno de Líbano. A mí me sorprende, me parece bien más bien una provocación por parte de los israelíes si se bombardea el Líbano. La noticia que estuvo circulando hoy a la mañana era que el sur de Líbano fue bombardeado por Israel. Por Siria. Eso me parece más coherente que sea Israel. No sería extraño que sea una provocación. Yo no puedo decir nada sobre esa cuestión porque me levanté muy justo, como es habitual. Yo trabajo hasta las 11 de la noche. De paso voy cumpliendo con tu pedido de mi presentación. Además de ser director de Redacción Popular, soy también docente universitario y ayer di clase hasta las 11 de la noche en San Isidro. Vivo en Congreso, llegué a mi casa pasadas las 2:30, cené, me dormí tarde y me levanté y no pude ver ni los diarios, y venía leyendo cosas que ya había leído en el colectivo cuando me llamaron de una radio para hablar y tampoco me comentaron esta noticia. Después me voy a documentar sobre ese supuesto supuesta acción siria. Pero yo te digo que lo propio de esta semana es que se ha fortalecido la alianza entre Siria, entre el presidente Bashar al-Assad y Hezbollah, porque el máximo dirigente de Hezbollah, el jeque Nasmara, o algo, un nombre similar, dio un discurso en el cual dijo: si cae Siria, luego irán por Líbano y luego irán por Irán, y la principal víctima de todo esto serán los palestinos. A mí no me cierra que Siria haya invadido. Siria se ha limitado a defenderse. Que vaya a atacar el Líbano, sí podría ser que haya atacado Israel en represalia, por una parte a los bombardeos del 3 y 5 de mayo hechos por Israel en territorio libanés, y por otra parte a la amenaza de Israel de no permitir que lleguen los misiles S-300, que con un viejo contrato que habían hecho con Rusia y que Rusia iba a proveer. Según el vicecanciller ruso, esos misiles van a bajar la fiebre de muchas cabezas, o sea que van a disuadir de que no siga avanzando la escalada contra Siria. A mí no me cierra realmente que haya atacado el Líbano a Siria. Siria se ha limitado a defenderse, y menos va a atacar a un país que funciona como aliado.
Si bien no todo el gobierno libanés está aliado con Siria, Hezbollah es parte del gobierno libanés, tiene muchos parlamentarios y el propio primer ministro de Líbano es de Hezbollah. Te puedo preguntar que especifiques un poco qué es el Hezbollah. Es un partido político libanés. Yo he encontrado en diversos medios que repiten la búlgata dominante de los Estados Unidos, que se trata de gente iraní, hasta utilizan el viejo epíteto de persa para referirse a Hezbollah. Es un partido político libanés, y como Líbano vive una guerra intermitente hace casi 40 años, del año 74-75 comenzó la guerra civil libanesa, ningún partido político puede estar desprovisto de armas. Por otra parte, Líbano fue invadido en 2 ocasiones por Israel, y la última, Hezbollah, con su armamento y la enjundia de sus combatientes, fue muy importante para repeler la invasión israelí. Fue en el año 2006, no sé si... Sí, la última llegaron hasta la ribera de un río. Inclusive se dijo, eso fue lo más profundo, que penetraron en el territorio libanés. Se dijo que la causa real de la invasión es que Israel necesita agua y que, bueno, se proveería de ese río para el consumo de la población israelí. Eso fue una versión que circuló en esa época de la guerra. Fue una guerra ridícula, como todas las guerras. Yo creo que no estamos viviendo en un mundo donde las guerras pueden ser repudiadas desde muchos lugares, pero nunca desde lo ridículo. Acá me parece muy claro que los grandes países imperialistas del mundo, los grandes países centrales, no ven otro momento. Yo lo dije hace más de un año acá, el gran motor de la guerra es la crisis económica. Fíjate que Estados Unidos sufre derrota tras derrota. No solamente se metieron donde se lo tenían que meter, sus intenciones de atacar Irán, sino que perdieron con los talibanes en Afganistán, que no son precisamente el ejército más ni entrenado, ni disciplinado, ni armado, ni nada. Bueno, perdieron con los talibán, y el espectáculo patético de los instructores norteamericanos que están preparando a la policía afgana, y cuando se distraen los propios policías afganos entrenados los llenan de tiros, es algo que habla de la profunda inoperancia del ejército norteamericano. Y antes de proseguir diciendo que también perdieron en Irak, y que la única cosa que pueden presentar como que ganaron fue el derrocamiento de Muammar al-Gaddafi, digamos que Estados Unidos mantiene 800 bases en todo el mundo que cuestan muchísimo, una infernal cantidad de dinero, impulsa programas militares que cuestan dinero que no podemos imaginar la cantidad de plata que es, no podemos imaginar, son casas enormes repletas de billetes de $100, por ejemplo el escudo antimisilístico contra Rusia. Y en estos últimos días hubo un tornado en Oklahoma, que no son cosas circunstanciales, es zona que es afectable por tornados, y no hay refugios públicos para gente que vive en casas precarias y que se tiene que quedar en su casa sabiendo que el tornado se va a volar. No es un tornado sorpresivo, no es la inundación de La Plata, con lo cual no quiero avalar en lo más mínimo ni lo que hizo Bruera, ni la inoperancia de Scioli para ese tipo de cosas, no. Digo, eso fue una inundación sorpresiva. Se sabía hacía 7 días, se sabía 6 días, durante 5 días, 4 días, tal día viene el tornado, y no había un lugar donde pudieran guarecerse las poblaciones más precarias. Hubo chicos en una escuela que se le voló la escuela y volaron los chicos con la escuela. O sea, eso muestra que la noción de defensa que tienen los Estados Unidos, que tienen tropas y bases en todo el mundo, y no aciertan a poner una mediana protección sobre su propia población, y eso que Obama mejoró mucho esas cuestiones en relación con el gobierno de Bush, que había desactivado el organismo estatal de control de las catástrofes. ¿Cuál es el conflicto? Yo te voy a plantear, estuvo
el primer premier chino está, no sé si ya pasó la gira, encontraron mucho petróleo en Trinidad y Tobago, lo cual no es absurdo porque está enfrente de Venezuela, y el premier chino fue a Trinidad y Tobago a negociar las exportaciones de petróleo desde Trinidad y Tobago hacia China. Y estuvo visitando Nicaragua y plantean construir un segundo canal en Nicaragua, una alternativa al canal de Panamá, porque bueno, están interesados en el comercio, en sus flujos comerciales. Compraron el Standard Bank en Argentina, Sí. porque bueno, el comercio internacional se cierra con un banco, porque se hace un depósito en una sucursal y tiene que estar disponible ese depósito en otra sucursal. Los medios de pago el banco controla los medios de pago del comercio internacional. Entonces van cerrando esa ecuación los chinos. Esto genera una disputa de la hegemonía estadounidense, que en este momento parece indisputable. Si avanzan en Afganistán, Irán, Irak, están más cerca de China y pueden controlar el flujo de petróleo hacia China diciendo yo a vos no te vendo, y genera un caos en China. Y además pueden estar más cerca para poner bases militares y el famoso escudo antimisilístico, o directamente atacar, barrer China con misiles. Ese es un poco cómo ves que encaje el tema China en el Medio Oriente, en una posible invasión a Irán. Sí, bueno, ese es un objetivo de largo plazo que no va a ser posible, entre otras cosas. No pude abrir los diarios, pero sí me enteré por mail que se ha descubierto que hackers chinos manejan claves de seguridad fundamentales del Pentágono. O sea que los planes que tiene Estados Unidos de atacar China son a largo plazo y no van a pasar de planes. La respuesta a tu pregunta tiene muchas facetas de tipo económica y política. En primer lugar, la compra de ese banco, que del Standard Bank, que desde acá, no obedece a la necesidad del comercio, obedece al hecho de que China tiene mucho capital y lo tiene que invertir. Porque las expectativas de un banco que permita agilizar el comercio exterior no corren por ese lado, o no corren fundamentalmente por ese lado. El BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están implementando un banco en común. Por ese banco circularía. Y en junio se lanza el Banco del Sur. O sea, esos son los bancos. Si los estados, por ejemplo, los de la UNASUR, crean un banco, o el Mercosur, ahora no recuerdo si el Banco del Sur es una creación, creo que es una creación de la UNASUR, no del Mercosur, pero para el caso no importa. Si los estados en su afán de integración crean un banco para fomentar su desarrollo, ese banco va a tener que manejar los recursos del comercio exterior, no un banco privado, aunque sea de capitales chinos. La alternativa de crear un canal en Nicaragua obedece claramente a que la vía de comercio interoceánico la maneja Estados Unidos, más allá de que luego los acuerdos Carter-Torrijos, creo que fueron del año 78, 77, le devolvieron formalmente la soberanía del canal a Panamá. De hecho lo sigue manejando Estados Unidos, le paga sus regalías a Canadá. Entonces, si Estados Unidos dice que no pasa tal cargamento chino, va a tener que ir hasta el Cabo de Hornos para pasar. Entonces, claramente es una mirada a futuro, una mirada estratégica, buscar otro paso, otra posibilidad. Y se enmarca en una situación general en que hay mucho capital chino para invertir en el mundo. Hay un proyecto que nunca se hizo muy público, ni nunca se supo muy bien cómo evoluciona, que tiene para invertir en el Mercosur China 450.000 millones de dólares. O sea, no son dos mangos ni un vueltito. Una cosa es si los invierten en activos físicos, con lo cual sería sumamente beneficioso. Si te traen ferrocarriles, si te traen empresas que producen, después estará la discusión
cuál sería el daño ecológico de esas empresas que pueden ser mineras. Hay proyectos que funcionan en Neuquén, que implican un cierto daño ambiental. A mí me causa mucha gracia, no niego que exista la contaminación provocada por las mineras, me causa mucha gracia los ecologistas al estilo Pino Solana, que se oponen a la minería a cielo abierto, pero no dejan de tener 2 coches y 3 celulares. O sea, si vos no querés minería, no tenés que usar celular, porque el celular funciona con baterías de litio. Entonces, si planteás basta de minería, que no haya extracción de litio, la continuidad coherente es no usar celular. Y él es un tipo que tiene 2 coches. Que eso de criticar el petróleo y andar en 2 brutas 4x4, por supuesto que no las maneja simultáneamente, las maneja alternativamente una y la otra. Yo le exijo a mucha gente que sea consecuente entre sus dichos y su accionar. Entonces, una cosa es que vengan los activos físicos, pero si no, imagínate, dejaría de hablarse de enfermedad holandesa si vienen 450.000 millones en efectivo a estos países, y se pasaría a hablar de la enfermedad china. La gran cantidad de dólares chinos que habría en el Mercosur haría que todo el Mercosur se convirtiese en una dependencia de China, que sería tan barato el dólar que le compraríamos todos los productos industriales a China, y nosotros le proveeríamos de soja para que sus chanchos coman y ellos le puedan dar jamón a los chinos, que están en una etapa de dejar de comer el único platito de arroz por día que comían en la época de Mao, para convertirse en comedores de bife, de jamón, etc. El alimento de los chanchos y las vacas chinas es la soja. Esa segunda vía es inaceptable. O sea, nos suicidaríamos como estados y como naciones. El contexto general es el hecho de que China es una potencia en crecimiento contra Estados Unidos, que es una potencia que está en decadencia y que necesita multiplicar los conflictos bélicos en todo el mundo para poder evitar que su economía caiga más. O sea, con lo único que hacen, sembrando muerte y destrucción por todo el mundo. Una cosa que no mencionamos ni vos ni yo, pero que no podía dejar de mencionarse, es que la OTAN, movida por Estados Unidos, la Unión Europea, mejor dicho, pero detrás está la OTAN, que es el pacto militar implicado en la Unión Europea, decidió levantarle el embargo de armas a la supuesta oposición siria. Va a seguir mandándole armas a un grupo de terroristas, no me viene a la cabeza la palabra que designa en árabe a esos grupos. Es terrorismo fundamentalista árabe que va contra uno de los estados laicos más importantes de la región y contra su condición de Estado nacional. Es un plan muy antiguo, el de destruir Siria como Estado nacional. Salafistas era la palabra que no me venía a la cabeza. Va a armar esos grupos para que luego pase lo que está pasando en Libia, que hay una anarquía absoluta entre los grupos que derrocaron a Gaddafi. No se pueden sentar a tomar un café y viven matándose a tiros entre ellos. O sea, el único objetivo que tenía Occidente era destruir a Gaddafi, quedarse con las reservas que Libia, no Gaddafi, tenía en los bancos occidentales. Se las rapiñaron, y después la suerte actual del pueblo libio les importa 3 pepinos. Te hago una consulta. Nos quedó pendiente de hace mucho tiempo un programa dedicado al Estado de Israel. Sí. ¿Y cuál es el papel que vos ves que juega el Estado de Israel en esa región? La alianza que tiene con Estados Unidos, ¿funciona como un gendarme de los Estados Unidos en la región o intenta eso? ¿Es un intento de eso? ¿Cómo veis vos el Estado de Israel en la región? El papel del Estado de Israel en la región. ¿Empezamos por ahora o vamos a la historia? Vamos a la historia. El Estado de Israel se crea en 1948 por una resolución de las Naciones Unidas que determinaba la erección, no está mal dicho, de un Estado judío y de un Estado palestino. Al día de hoy, el Estado palestino
no solamente no se ha constituido, sino que la criminal élite que gobierna el Estado de Israel está tratando de exterminar al pueblo palestino. De las dos áreas que ahora se llaman de la autoridad palestina, hacia oriente de Israel, Cisjordania, y hacia el occidente de Israel, la Franja de Gaza está siendo sometida al exterminio por ausencia, falta de alimentos, por falta de medicamentos, por el bloqueo israelí. En Cisjordania, la política oficial israelí es la creación de asentamientos, la destrucción de las casas de los palestinos. Cuando se creó el Estado de Israel, para los palestinos se llamó la Nascra, la tristeza total de que les quitaban las tierras, les quitaban las casas. O sea que claramente es un Estado que es gendarme, es un Estado que es genocida, es un Estado que es canalla, un Estado que no acepta la ley, es un Estado canalla, se viene defecando en todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Recientemente citábamos el bombardeo que cometió el 3 y 5 de mayo en Siria. Eso es un Estado que no acepta la ley, es claramente violatorio del derecho internacional. Vos no podés bombardear a otro país sin declaración de guerra. Eso es, las Naciones Unidas miran para otro lado, pero el derecho es el derecho. Que los poderosos siempre quieren defecarse en el derecho no es nuevo, pero los pueblos tienen que acudir al derecho para denunciar esas actitudes por parte de los estados imperialistas. Pero históricamente Israel fue un gendarme por cuenta y orden de los Estados Unidos, que financiaba todo el terrible desequilibrio del presupuesto público en Estados Unidos, en Israel, que obedecía a varias causas. La primera, que es el pueblo con el mejor nivel de vida en toda la región. Sí, no tiene el petróleo que tienen los países árabes para sustentarlo. Tenía un Estado benefactor muy importante. El campo estaba organizado con criterios socialistas, se llamaban kibutzim, kibutz es singular, kibutzim es el plural, granjas colectivas. De todo eso ha quedado poco y nada, porque Netanyahu es un neoliberal y aplica las políticas económicas neoliberales que nosotros hemos sufrido, que sufre Colombia en la actualidad, que sufre Chile, que es abaratar el dólar, y la mayor parte de los productos industriales que se consumen en Israel son de origen importado. Por ejemplo, Israel carece de industria automotriz. Entonces, y hay muchos coches en Israel, es un país chico. Yo tengo una hermana que vive ahí y va de punta a punta del país en hora y media de automóvil. La gran mayoría de los productos industriales se consumen, se compran en el exterior. Entonces, vos necesitas financiar ya no tanto el bienestar popular, porque se aplicaron políticas de ajuste, pero necesitas financiar la enorme cantidad de gasto militar y en la actualidad el déficit de la balanza del comercio exterior de Israel. Entonces Estados Unidos crea una asociación casi perfecta. Ustedes hacen nuestra política y nosotros les bancamos el financiamiento de todos los desequilibrios económicos que ustedes tienen. No tengo la cifra exacta en la cabeza, pero los aportantes judíos a las campañas de los partidos políticos en Estados Unidos son, por ejemplo, el 10%, y los votantes judíos en las elecciones son el 1%. No es el porcentaje, pero sí la relación. Creo que es un 30%. Bueno, pero lo que quiero graficar es que es mucho más el impacto de los aportantes que el impacto electoral que tienen los votantes judíos, lo cual condiciona la política de los partidos políticos llegados al gobierno. Y vos fijate que cuando asumió su segundo mandato Obama, quiso establecer un cambio en la política para con Israel. Primero vino el raje del general Petraeus, que se dijo formalmente lo de siempre en Estados Unidos. Tuvo una affair con una mujer casada, pero el verdadero objetivo era eliminar a un individuo muy ligado a Israel. No es que Obama, que
no quería favorecer a Israel, quería poner a Israel en un segundo plano y quería priorizar la política de desligar a China de Rusia y de bloquear a China. Ese era el objetivo fundamental del segundo mandato de Obama. Pero vino este atentado de Boston que provocó prácticamente un cambio, obligó a un giro de Obama, porque si hay un país donde el presidente es una figura decorativa, es Estados Unidos. O sea, el aparato militar industrial en Estados Unidos tiene mucho más poder que el presidente. El presidente es más poderoso. No te olvides que es el país donde un presidente que tuvo alguna contradicción con el poder económico fue asesinado. Estoy hablando del presidente Kennedy en 1963. O sea, el atentado de Boston implicó un giro, como también hay que leer en esta clave el atentado de Wynwood en Londres, parecen disculpa que te interrumpa, parecen dos operaciones de inteligencia para justificar la instauración de un estado policial y volcar la opinión pública hacia la derecha. No parece, son. Yo creo que dista mucho de parecer, son claramente. En el atentado de Boston... Te interrumpo un segundo y vamos al corte de las 1:30 y vamos al corte de las 1:30, operador, ¿cómo va saliendo el sonido? Bárbaro. Bueno, vamos al corte de las 1:30 y a los que se están escuchando por primera vez esta radio, los felicito, espero que te sirva para pensar un poquito.